Pues hola, buenas tardes. Estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada y vamos a iniciar una actividad respecto a las salidas profesionales de los sociólogos y politólogos, politólogas y sociólogas de esta facultad. Esta actividad que estamos grabando se incluye dentro de un proyecto de creación de orientación laboral y difusión de experiencias profesionales, tanto en el ámbito de la sociología como en el de las ciencias políticas y de la administración. Y su título, en este caso, es Más allá de las aulas, oposiciones y administración, tanto para una disciplina como para otra, ciencia política y de la administración. En esta actividad contamos con la estupenda colaboración y agradecer desde aquí, en nombre de la facultad, su implicación a tres colegas de Ciencia Política y Sociología. En primer lugar, tenemos a Ainhoa Rodríguez García de Cortázar. Ella es doctora en Ciencias Sociales aplicadas por la Universidad de Granada y además es profesora de la Universidad de Granada. También contamos con Pepe Mora, que es licenciado en Ciencia Política y de la Administración y que actualmente trabaja en el Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y también contamos con Gonzalo de Gea López, que es estudiante de sexto año de doble grado de Ciencias Políticas y Derecho. Actualmente también está haciendo el TFG en Ciencias de la Administración. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia, digamos, en lo que es el tema académico. Para empezar, si os parece bien, pues como tenemos tres ámbitos diferentes de la ciencia política y la sociología, pues tal vez lo que interesa a nuestros estudiantados es saber, una vez que hacen la licenciatura, el grado, tanto en ciencia política, en sociología, como el doble grado, ciencia política y sociología, o cualquier otro grado relacionado con las disciplinas que impartimos en la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología de Granada, como primer punto de partida. ¿Qué significa para a todos vosotros trabajar en la administración pública, en el sector público, a diferencia de lo que sería en el sector privado? No sé, por ejemplo, el que quiera comenzar para empezar un poco el diálogo. Bueno, pues empiezo yo mismo. Para mí, trabajar en la administración supone una oportunidad de prestar servicio de verdad, es decir, de estar haciendo algo realmente útil, o que yo considero que es realmente útil, que es poner mi granito de arena en velar porque el interés público, siempre que podamos y siempre que los políticos nos dejen, se vaya cumpliendo con cada acción de la administración. En la administración pública, pues sabemos que la cúspide son los políticos y de ahí para abajo estamos los funcionarios. Y bueno, sentir que estás formando parte de ese mecanismo de poder, aportando tu conocimiento e intentando o teniendo siempre como objetivo último el intentar hacer las cosas bien, es decir, conforme a ley y con sentido común y con vocación de servicio, queriendo que el ciudadano salga lo menos perjudicado posible o lo más beneficiado posible. Creo que eso es lo que a mí me hace cada día ir a trabajar con alegría, en definitiva. Sí, sin duda es importante lo que plantea Pepe, ¿no? O sea, tener la oportunidad de trabajar en lo público, en la defensa, digamos, de lo público, en lo que son la gestión de los recursos, en hacer, digamos, lo más democrático posible todo lo que es las administraciones públicas. En mi caso, yo, por ejemplo, soy empleada pública, pero no soy funcionaria, es decir, es que me has presentado como soy profesora asociada de la Universidad de Granada y estoy aquí más por mi trabajo principal, que es, como, digamos, técnica de investigación, investigadora en el Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, aunque también, pues he trabajado durante una década en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es una empresa pública. En nuestro caso, ahora mismo el observatorio depende de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía,
Por lo tanto, es una agencia pública que son, digamos, que sería otro modelo de trabajo en lo público, no como Pepe, que entiendo que es funcionario, ¿no? Sí. Por tanto, Bueno, Pepe funcionario y Ainhoa, que es doctora, profesora de la universidad, pero sí que tenemos a Gonzalo, que va a ser seguramente un futuro funcionario, ¿verdad? Porque su intención parece ser que es opositar al sector público, a la administración pública. Cuéntanos tú sí, brevemente tu opinión. sí, bueno, yo la verdad que pese a todo lo que puede pensar mucha gente, yo he tenido suerte de estudiar en la universidad y sobre todo ciencia de la administración durante un tiempo en el que la administración ha sido fundamental, que ha sido todo el periodo de pandemia y pospandemia. Y hemos visto como la administración pública en un momento de incertidumbre se ha tenido que levantar y ha tenido que mostrar ante todo el mundo su robustez y sobre todo pues funcionar para los demás. Entonces, creo que dentro de eso, de haber podido analizar un poco más la administración pública en situaciones de crisis y tal, me ha dado una visión que considero que quiero dedicarme a ello, que quiero trabajar ahí, que quiero implementar las mejoras que necesite esa administración para seguir sirviendo a los intereses de la ciudadanía de una forma mucho más eficiente, de una forma mucho más democrática y sobre todo que funcione bien para todos. Entonces, pues sí he tenido esa suerte dentro de la mala suerte que hemos tenido todos de vivir estas circunstancias. Entonces, el alumno, alumna, el estudiante que cursa sociología, que cursa ciencias políticas y de la administración, o que cursa ambas carreras, o incluso el doble grado, como en tu caso, Gonzalo, que estudias también Derecho, las posibles salidas a nivel de empleo, de trabajo, es una de las cuestiones que siempre más preocupa al estudiantado, sobre todo cuando está ya en cuarto de carrera. Desde vuestra opinión, como ya profesionales en el caso de Gonzalo, como opositor, ¿cuál sería el camino a seguir, según vuestra experiencia, una vez acabada la carrera universitaria? ¿Por dónde se podría dirigir el futuro profesional? Pepe. Pues Sí, bueno, pues yo los animaría a aprovechar el nivel de formación, porque es verdad que a la administración se puede acceder desde muchos niveles y con una formación mucho más sencilla. Pero yo creo que hay que poner en valor la formación específica que da la carrera de Ciencia Política y de la Administración, o en su caso Sociología, del conocimiento de la organización, no solo del derecho, el derecho administrativo, del derecho constitucional, que al final es lo que se trabaja todos los días, pero poner en valor esa perspectiva o ese conocimiento más multidisciplinar que da la carrera, porque luego te das cuenta que el resto de profesionales que solo han estudiado Derecho o que solo han estudiado otro tipo de carreras no tienen menos herramientas o menos, ¿no? Una formación más sesgada a la hora de enfrentarse a determinados problemas o a la hora de simplemente de conjugar soluciones. Nosotros, yo creo que tenemos que poner en valor esa formación y entonces animaría al estudiante a seguir estudiando, porque yo entiendo que es un rollo que terminas de estudiar la carrera y te tengas que proponer seguir estudiando una oposición. Pero poner en valor esa formación y querer acceder directamente, que es lo que quería decir con todo esto, a los niveles superiores de la administración, que es donde realmente se puede poner en práctica los conocimientos adquiridos en una carrera como ciencias políticas. Porque en niveles más bajitos pues son labores más sencillas, más mecánicas, igualmente importantes, como practicar una notificación, que hay que hacerlo correctamente y conforme a un procedimiento, pero evidentemente no se ponen en juego determinadas competencias. Entonces, yo les guiaría a eso, es decir, tienes unos conocimientos y tienes un nivel de competencias que no tiene el resto de la gente, aprovéchate y ponlas encima de la mesa, sigue estudiando, porque cuando entres en la administración vas a poder desarrollar, no todo evidentemente, pero sí gran parte de esos conocimientos. Yo les animaría a eso, a intentar entrar, pero en los niveles, pues, en los grupos A1 y A2 de la administración, que es donde realmente se cuece la dirección que pueda tener la administración en un sentido o en otro. Pepe, en tu caso, tú accedes a la administración pública, en la Comunidad Autónoma Andaluza,
¿Puedes explicar un poco De el Murcia. proceso? ¿Perdón? ¿En la Universidad de Murcia? De Murcia. En Murcia, ¿no? Perdón. En la Comunidad Autónoma de Murcia. Soy funcionario Eso. de la Comunidad Autónoma de Tú Murcia. accedes haces tu carrera, tu titulación y dices, quiero hacer las oposiciones para entrar en el cuerpo de administradores de la Junta de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Murcia. Sí. ¿Puedes explicar brevemente todo el proceso que hiciste para que cualquier colega que va a acabar ahora en junio sepa más o menos lo que tiene que hacer para poder optar? Es muy simple. Es muy simple. Al principio, como estás perdido, porque realmente estás perdido cuando terminas la carrera, hay que ir a alguna academia de preparación de oposiciones o algún sindicato que son los que te pueden guiar y te dicen, pues mira, hay programada una oferta de tal característica para dentro de un año, para dentro de 2 o para dentro de 8 meses y te facilitan temarios y pagas a un preparador y empiezas a preparar. Y entonces ya poco a poco vas haciéndote una composición del lugar y compruebas que el temario se parece mucho, pero como un 70 o un 80% a lo que has estudiado en la carrera. Y dices, pues mira, no es tan complicado, me van a pedir Derecho Constitucional, o me van a pedir Derecho Administrativo, o me van a pedir Teoría de la Organización, o me van a pedir Derecho Internacional Público. Y dices, pues si es que esto ya me lo he estudiado yo, pues me lo sigo estudiando, pero a lo mejor configurado de otra manera. O sea que cuando ves los temarios te suena tanto que te anima a decir, yo creo que puedo con esto, que ese fue mi caso. Cuando vi el temario y dije, esto se puede sacar. Luego es verdad que hay quien tarda poquito y quien tarda un poco más, y como en mi caso, porque yo primero entré como interino y luego ya consolidé la plaza, pero a la administración se puede entrar de muchas formas, no hay por qué entrar aprobando la carrera, o sea, aprobando la oposición a la primera con el número 1, se puede entrar de muchísimas maneras. Pepe, en tu caso, tú optas por unas oposiciones en donde hay un temario, que tú te formas en una academia o en un sindicato, aprendes ese temario, que son, en tu caso del grupo A1 o A2, supongo que son 60 o 90 temas, A1. que tienes que preparar, ¿no? Sí, preparas 104. Sí. 104. Preparas 104 temas, te los estudias y paso seguido sale una convocatoria pública en la comunidad autónoma. Sí. Vale, sale la convocatoria en donde... Te examinas. Sí. Venga. Te examinas, puede que o sea, en esa convocatoria ya vienen todas las instrucciones para saber cómo tienes que participar, haces tu instancia, pagas tu tasa y esperas a que se te convoque. Y luego pues suelen ser 2 o 3 exámenes dependiendo del tipo de convocatoria, siempre hay alguno de tipo práctico. El primero suele ser un tipo test, luego a lo mejor es un oral o un escrito de tipo ensayo, es decir, de montar unos temas escritos. Depende del año y depende del tribunal también a veces. Van cambiando el sistema de acceso. Lo más habitual es un test y un desarrollo o un test y un oral y luego un práctico. Eso es lo habitual para estos niveles. 3 exámenes. De oposición. Sí. Una vez que superas 1 a 1 los exámenes, es cuando ya, ¿qué ocurre? Puede ser, pero bueno, no necesitas, para acabar entrando en la administración o empezando a trabajar en la administración, no necesitas haber aprobado todos los exámenes. Si apruebas el primer examen con determinada buena nota, eso te suele dar acceso a unas bolsas de trabajo, las famosas bolsas de interinos, que luego la administración necesita cubrir plazas y no tiene personal funcionario de carrera, y entonces tira de esas bolsas de gente que ya ha acreditado cierto nivel, cierto grado de conocimiento. Y ahí empiezas a trabajar en el sitio para el que te llamen, no puedes elegir, pero ya empiezas a cobrar y sobre todo a hacer puntos, a generar una bolsa de concurso de méritos de cara a la siguiente oposición, donde ya tú podrás aportar esos meses trabajados como puntuación para acceder junto con tu nota de oposición a la posible plaza. O sea que una vez que empiezas a estudiar, viene todo muy rodado, una cosa detrás de otra. Se va viendo enseguida un poco el fruto. Porque tú puedes acceder a la administración pública, en este caso, en tu caso, por concurso oposición o oposición libre. 3 formas. Concurso. Claro. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, por concurso exclusivo es muy poco habitual, es algo completamente excepcional. De hecho, la ley lo marca como un acceso excepcional. Suele ser por oposición libre, que es la que se dice oposición pura y dura, o por concurso de oposición, donde hay que aportar unos méritos de haber trabajado, de formación o de exámenes previamente aprobados en otras convocatorias.
Ahora se va a abrir o se ha abierto ya un hueco temporal donde va a haber muchas plazas seguramente libres porque por la gente del que llaman la generación del baby boom se está empezando a jubilar y me imagino que la Junta de Andalucía va a pasar igual. Se va a jubilar muchísima gente, toda la gente que ahora está cumpliendo los 60 y pico años, que entraron en los años 80 o principios de los 90 en la administración, se están jubilando ya, con lo cual va a haber una continuidad de ofertas jugosas de plazas de oposición que tendría que ser un aliciente para todos los estudiantes de pensar que va a haber con reiteración, seguramente en todas las administraciones autonómicas, unas ofertas jugosas de plazas para acceso al empleo público. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces hay que estar muy pendiente de las ofertas de empleo público, de la OPE, en este caso, como bien comenta, porque se está en la población, lo que es el empleado público tiene un nivel ya de envejecimiento, digamos, que se van acercando a la jubilación y que efectivamente hay que hacer una tasa de reemplazo y hay que poder acceder la gente más joven. Así es. Pepe, pues ya creo que nos ha quedado un poco más claro el tema del acceso a la administración pública, las 3 vías, por concurso oposición o oposición libre, en donde el paso previo a la oferta de empleo público es la convocatoria pública de las plazas, tú accedes a esas plazas y si consigues superar esos 3 procedimientos, el que te toque, pues ya puedes tomar posesión como funcionario, en este caso, de la administración pública. Pero también, como bien decía Pepe, está la otra vía, que es ser personal laboral o ser interino, ¿no? Que sería la otra forma del profesional de la ciencia política o del sociólogo que puede acceder a diferentes puestos de la administración pública. Pues aparte de lo que sería la administración, tenemos también en la universidad a Ainhoa, que es profesora asociada, porque ejerce su labor, ¿no? Ainhoa trabaja en el observatorio y tiene la posibilidad también de ser docente en la universidad. Explícanos un poco cómo accedes tú a ser siendo profesional del observatorio y con una experiencia previa en la Escuela de Salud Pública, cómo accedes a ser también profesora asociada o cuéntanos un poco tu experiencia en este caso. Sí, bueno, yo quizás voy a contar cómo llegué a trabajar, ¿no? Una vez terminada la carrera de sociología. En mi caso, me presenté a una convocatoria de becas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la que tuvimos que hacer una serie de pruebas de análisis cuantitativo, de inglés, no me acuerdo ahora muy bien ya porque fue esto año 2003, pero pues una serie de pruebas, una selección, una entrevista y entré a trabajar como becaria ya en un proyecto, de investigación sobre, el tema da igual ahora mismo aquí por no enrollarme demasiado. La cosa es que en ese proyecto de investigación presenté a convocatoria pública ya como becaria la posibilidad de ampliar el proyecto para incluir población gitana y en ese caso me gané la convocatoria pública que consistía en pagarme mi propio contrato durante un año, ¿no? Era una subvención para pasar de beca a contrato y así es como ya entré a estar contratada como técnico de investigación en la Escuela Andaluza de Salud Pública y pues de ahí ya fue, vicisitudes, digamos, de cambios políticos y administrativos. El Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía se encargó a esta empresa pública el proyecto, luego se desgajó y se fue a una fundación andaluza de servicios sociales, luego volvió, son cuestiones que están un poco al margen, digamos, de nuestro trabajo administrativo, es más político, ¿no? Y en el año 2011 creo, ¿no?, que sí, empecé a trabajar como profesora asociada, que simplemente también salen unas plazas regularmente a través de la universidad, tienes que presentar méritos y así simplemente, ¿no? Sí, porque el acceso a la universidad como docente también es una de las grandes posibilidades del sociólogo o socióloga, del politólogo o politóloga, muy interesante, porque estás trabajando, en este caso como la compañera, como Ainhoa, trabaja en el observatorio y además por ser un profesional, porque para ser profesor asociado tienes que ser profesional de reconocido prestigio, pues Ainhoa consiguió también con una convocatoria acceder a esa plaza. Es otra vía muy interesante para poder desarrollar tu profesión como sociólogo, socióloga, politólogo o politóloga.
En el caso de Gonzalo ha trabajado en, si no me equivoco si no lo digo mal, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo accediste? Porque eso es importante para los colegas y estudiantes que nos están escuchando. ¿Cómo accedes tú a conseguir poder trabajar en el Congreso? Porque ahora mismo estás estudiando, ¿no? Cuéntanos. Sí. Pues hay una doble posibilidad, que es bien por la parte de los becarios de toda la vida, que consiste en que el Congreso saca una serie de plazas de becarios en distintos departamentos y unidades que tiene el Congreso, que son muchas, aunque no lo parezca, y tú concurres a ellas con una beca que al final lo que resulta es una serie de mensualidades que te van pagando. También tienes la opción de entrar adscrito a algún grupo parlamentario como un eventual que sí tiene carácter más funcionarial administrativo. Yo inicié la beca y durante la estancia allí pues se me ofreció hacer como eventual y estuve un poco más de un año ejerciendo labores meramente administrativas de asistencia a parlamentarios, a diputados y diputadas. Y desde luego es una oportunidad porque conoces la administración desde dentro, o sea, entabla relación con los servicios con los que tienes que tener vinculación por necesidades de los diputados o por necesidades de la unidad a la que estás adscrito y sobre todo recibes una formación que te sirve mucho luego, me está sirviendo mucho para realizar mi trabajo final de grado, o sea, que es una cosa bastante útil. Y esto es una cosa que está pensada no solo para egresados, sino también para estudiantes de último año, acreditando que te queda la carga lectiva del último año de carrera, lo que es el equivalente al último año de carrera, puedes hacer también. Esto es como en las oposiciones, que puedes presentarte cuando te falte algo para acabar la carrera, si puedes acreditar que te falta ese tramo. Entonces es una opción también para los compañeros que les interese antes de iniciarse, pues hacerse unas oposiciones y tal, iniciar esto. También, a colación de lo que decía Pepe al principio, es muy importante informarse mucho, porque muchas veces la administración pública da ese aspecto de que son gente que trabaja en ventanilla con un montón de papeles delante y no todo es eso. O sea, hay muchos politólogos que se encargan de levantar el Estado, de ponerlo a funcionar. Y los politólogos y los sociólogos somos los que nos encargamos de que el Estado funcione. No ya desde la parte más política, sino desde la parte más técnica. En todos los ministerios hay un subsecretario, hay muchos egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que se encargan de eso y los subsecretarios son los que diseñan las políticas públicas. Hace un mes, hicimos lo que es el Salón Estudiantil para los chavales que están en bachillerato, en segundo de bachillerato, ofrecerles nuestra oferta, valga la redundancia, de la facultad. Y lo que le explicaba era, oye, que nosotros no nos encargamos de ir a ser políticos, ir a ser personas que están en la tele hablando de política, que nosotros somos los que hacemos el metro de Granada, que gracias a personas como nosotros examinamos el terreno y vemos cuáles son las carencias de, por ejemplo, la red de transporte de Granada y en base a eso aportamos nuestra idea. Entonces, que los politólogos somos al final la base de un estado del bienestar, más que nada, y los sociólogos, porque sin nosotros no podría estructurarse lo que es la respuesta a todas las problemáticas sociales. Súper interesante que la gente pues investigue qué posibilidades tiene, hay un montón de posibilidades. Yo, como te escribí a Virtudes, estoy interesado bien en el cuerpo de administradores civiles del Estado o bien en el cuerpo de técnicos de la seguridad social. Todavía no lo tengo decidido, pero bueno, va a ser en función de las que tenga plaza antes o de las que me ponga con ellos antes, pero la gente que investigue, porque un politólogo está en todos lados, un sociólogo está en todos lados, somos una herramienta para el Estado imprescindible. De hecho, a colación de lo que dice Gonzalo, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, en la oferta de empleo público, que ya hemos hablado de Murcia, pues en el caso de Andalucía existen plazas de sociólogos. Es decir, que el sociólogo puede presentarse a las oposiciones ejerciendo su profesión como sociólogo. No ocurre en el caso del politólogo o politóloga, no ocurre, no existe. Pero sí es verdad que te puedes presentar como grupo A1 a muchísimos puestos, también A2, como dice Pepe, y puede ser secretario de ayuntamiento, secretario habilitado, puede ser de la seguridad social, puede ser, en tu caso, como Gonzalo, que va a opositar a unas oposiciones concretas. Sí, hay muchísimas salidas muy interesantes cuando tienes la formación, cuando tienes el grado.
El tema es, bueno, optar y seleccionar cuáles son o cuál es tu opción de vida, tu proyecto de vida, hacia dónde quieres seguir, ¿no? Y sobre todo empezar. Si tu visión futura es dedicarte a la administración pública, pues evidentemente tienes que opositar, tienes que hacer unas oposiciones, aunque previamente también hay muchas formas, como también decía Pepe, de poder trabajar en la administración pública. Puede ser pues, un contrato laboral o puede ser un interino porque previamente has aprobado unas oposiciones. Eso es cierto. Pero hay otra vía también que es el trabajo en el sector privado. También puedes ejercer tu propia consultoría o puedes trabajar en tu propia empresa o incluso un trabajo ajeno con otro tipo de organizaciones, entidades y demás. Entonces, las posibilidades en la carrera de políticas, sociología, ambas son múltiples, son infinitas. Hay muchísimas, es una de las carreras más completas a nivel de conocimiento y es una de las carreras que puedes utilizarla de cara a poder ejercer un trabajo o incluso a Claro. trabajar. Yo hago proselitismo en mi trabajo a favor de la carrera de ciencias políticas porque la mayoría de la gente piensa que debes de tener un carné, ¿no? ¿Tú de qué partido Claro. eres? No, perdona. Yo soy licenciado en ciencias políticas o politólogo, si le dices politólogo, que ahora ya va sonando, pero hace unos años te decían que, a ver, repite lo que has dicho, y cuando le explicas realmente la formación que tienes y lo que has estudiado, y es más, yo les digo la chulería de que nosotros somos los que tendríamos que tener un cuerpo específico, no los... bueno, los sociólogos en Murcia sí que tienen un cuerpo específico, hay un cuerpo de sociólogos, pero no existe un cuerpo de politólogos, existe el cuerpo superior de administradores donde con cualquier grado se puede acceder. Mayoritariamente accede gente con grado en Derecho, evidentemente, pero también con Económica se podría acceder a algunas plazas porque tienen un perfil más económico, y luego estamos los politólogos, que no somos ni una cosa ni la otra, pero como digo yo, somos los únicos que hemos estudiado la administración como objeto de estudio, porque ningún estudiante de Derecho ha estudiado la organización administrativa como tal objeto de estudio. Entonces, por eso decía yo que había que poner en valor los conocimientos que se adquieren en la carrera, porque la mayor parte de la gente con la que yo comparto trabajo, que son miembros todos del Cuerpo Superior de Administradores, o casi todos son licenciados en Derecho. Y, bueno, como en todo, hay gente más competente y gente menos competente, pero yo estoy convencido que esta carrera te da una perspectiva y te da unas herramientas que no tienen los que son simplemente licenciados en Derecho. Ellos tienen siempre una visión un poco más estricta, un poco más, aunque sea peyorativo, un poco más cerril del objeto, de la política que hay que ejecutar o de lo que tienen delante. Van a la letra pura y dura de la norma y a lo mejor se olvidan de aquello que está en el preámbulo, en la exposición de motivos, que se dice el espíritu de la ley, ¿no? ¿Qué quiso el legislador cuando puso esto en marcha? ¿O cuál era el objeto de la política pública que había detrás cuando esta ley se aprobó? Eso ellos es que no pierden ni un minuto en pensarlo. Pero esas claves te dan herramientas para poder saber muchas veces cómo interpretas una norma, cómo interpretas un precepto, que es muy necesario porque cuando vas a ejecutar política pública, que es lo que se hace en la administración, necesitas esos matices, esos criterios para saber si vas más por un camino o por otro, a pesar de que parezca que si no está escrito en derecho administrativo, todo lo que no está escrito no existe. Bueno, pues hay vida entre renglón y renglón, hay una vida, hay un espíritu y hay una fineza que se maneja mejor si se tienen más herramientas que de otro modo. Y por eso yo abogo bueno, y como decía al principio, y saco siempre la bandera de las ciencias políticas como instrumento fundamental dentro de la administración pública. Bueno, sí, en mi experiencia, digamos, bueno, suscribo las palabras de Pepe y me alegra mucho saber que hace, digamos, ese esfuerzo porque entiendan lo que son, ¿no?, los politólogos, las politólogas y qué función tienen y qué...
Y entonces, bueno, en mi experiencia, digamos, la aportación que como socióloga que hago a nivel de políticas públicas, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con el diseño y la realización, digamos, la elaboración de diagnósticos, de investigaciones de tipo diagnóstico, por ejemplo, para la elaboración de planes de infancia y adolescencia, tanto a nivel regional como a nivel local. En la ciudad de Granada también estuve colaborando en el último, evaluación de políticas públicas, evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia de Andalucía, diagnósticos incluso para intervenciones y políticas a nivel de cooperación internacional, hace ya, bueno, pues una década o más, ¿no? Que estuvimos colaborando con Marruecos y haciendo algún trabajo, ¿no? Un diagnóstico de centros socioeducativos en la zona norte. Colaboro en equipos de trabajo, por ejemplo, de actualización o de elaboración de instrumentos de valoración del riesgo de maltrato en infancia, todo tipo digamos, equipos multidisciplinares que puedan estar igual asesorando la creación de decretos, de normativas, o sea, todo esto tenemos una labor como que obviamente se debe a nuestra carrera, ¿no? Lo que hemos estudiado, y es muy enriquecedor, ¿no? Porque tienes esa capacidad relativa siempre, ¿no? De incidencia política, pero por lo menos de aportar a la clase política una serie de datos más científicos para que tomen decisiones de la mejor manera posible, ¿no? Obviamente mi poder, digamos, mi posición en la estructura no es mucho, pero algo hacemos, ¿no? Es súper importante la labor del sociólogo o socióloga en las investigaciones que se hace, en concreto en la Junta de Andalucía, porque incluso todos los planes estratégicos que se hacen en la Junta, hablo de la Junta de Andalucía, que es lo que más conozco, no sé ahora Murcia o lo que contará Pepe, pero en el caso de la Junta de Andalucía, todos los planes estratégicos son sometidos a una evaluación ex ante previa y después eso depende del resultado, pues se modifica, se adapta y es con el previo informe del equipo que evalúa, pues se pone en marcha. Y ahí, evidentemente, la función del sociólogo, socióloga, función del politólogo, politóloga, es fundamental. Aunque, como efectivamente también pasa en Murcia, nosotros en Andalucía no tenemos la figura en la RPT de la Junta de Andalucía, la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, no tenemos politólogos ni politólogas, sí tenemos sociólogos y sociólogas, que es una oportunidad también interesante para algunos de nuestro estudiantado en la Universidad de Granada y de la Facultad de Política y Sociología. Es una de las cosas que hay que tener también en cuenta, que debemos intentar también dar valor a nuestra profesión cuando trabajamos, como bien dice Ainhoa, en equipos interdisciplinares, porque desde muchos ámbitos y muchos sectores institucionales se trabaja desde el ámbito interprofesional con otras profesiones y hay que poner en valor también la función del politólogo, politóloga y del sociólogo y socióloga. Eso es también muy importante, sea en un organismo autónomo, un observatorio, sea una institución pública, una administración pública, sea una consejería, sea un ayuntamiento, sea un órgano territorial o cualquier tipo de administración también estatal o autonómica o incluso, como dice Gonzalo, al nivel más arriba, europeo. Entonces tenemos que poner y dar en valor a la profesión. Y creo que vosotros sois un ejemplo muy importante de ese dar valor a la disciplina de la sociología y a la disciplina de la ciencia política y de la administración. Es algo que se os agradece desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada y sin duda alguna un ejemplo a seguir de cara a los alumnos, alumnas que están cursando y que están ahora mismo pendientes de qué posibilidades tienen. Si esos interrogantes cuando estudian la carrera, si esta carrera sirve para poder ejercer una profesión o si al final no voy a poder ejercerla. Multitud de ejemplos, como habéis dicho, y es fundamental que eso, bueno, pues que nuestros estudiantes lo tengan presente.
Hemos hablado del sector público, pero tanto vosotros como muchísima gente sabe que también el sociólogo, la socióloga, el politólogo o politóloga puede trabajar perfectamente en el sector privado, que es otra forma también de ejercer su profesión. E incluso en el caso, pues como tenemos aquí, en el caso de Ainhoa y una servidora, en el caso de la universidad también. El ámbito académico es muy importante. Entonces, es importante. No sé si tenemos tiempo para cerrar el podcast y si queréis aportar algo más o si no hemos pasado el tiempo. Si queréis... Bueno, vale. En este tiempo que nos queda... Sí, yo como sí. veía por aquí, bueno, una posibilidad de apuntar como ventajas, ¿no? De trabajar en el sector público y creo que los estudiantes tienen que valorar como la ventaja que se pone siempre encima de la mesa cuando accedes a la administración es la estabilidad. Pero hay gente que concibe esa estabilidad como, bueno, como algo negativo porque decir, bueno, ya me meto en la administración y ya toda la vida haciendo lo mismo. Bueno, pues yo llevo 20 años en la administración y he estado en gestión tributaria, he estado en gestión de subvenciones de vivienda, ahora estoy en política social. Ninguna de esas 3 materias tienen nada que ver entre sí, pero todas tienen un nexo común, que al final es aplicar políticas públicas. Entonces, sobre todo en los cuerpos generales, tipo gestión administrativa o tipo cuerpo superior de administradores o los técnicos de administradores civiles del Estado o en la Junta me imagino que habrá un cuerpo similar de superior de administración o algo así se llamará. Estos cuerpos trabajan indistintamente en cualquier consejería o en cualquier ámbito de las políticas públicas, con lo cual esa sensación de que vas a estar toda la vida rodeado de papeles o de expedientes haciendo lo mismo, pues nada más lejos de la realidad, porque la administración esa decimonónica del señor con los manguitos y poniendo sellos, eso no existe ya. Cualquier auxiliar administrativo te elabora un documento, te está haciendo notificaciones electrónicas que tienen cierto nivel técnico o cierta... que necesitan cierta precisión y cierta seguridad jurídica o una total seguridad jurídica. Claro. Quiero decir con esto que es una ventaja profesional digna de ser puesta en relieve porque puedes abarcar distintos temas sin salir de la administración. No por el hecho de ser funcionario significa que vas a estar toda la vida haciendo lo mismo. Puedes hacer muchas tareas diversas sin moverte de la misma administración y además con la tranquilidad de que el salario siempre va a estar ahí y que te jubilarás siendo funcionario si no cambia demasiado el ordenamiento jurídico de este país. Bueno, sabéis que ahí está en proyecto el hacer una evaluación del rendimiento del desempeño en los funcionarios. Sí, eso llegará. Eso llegará. Pero bueno, que no se asuste nadie, que no creo que una vez que seas funcionario... Esa evaluación del desempeño es necesaria y estará ligada a determinados objetivos o a determinados logros, pero no supondrá nunca que se pueda accesar al funcionario, como salen noticias por ahí un poco... alarmistas. Bueno, sí, efectivamente, porque no hagas tu trabajo. Bueno, si no haces tu trabajo, evidentemente vas a tener otros problemas. Pero evidentemente tiene que ponerse en marcha, que hace ya mucho tiempo que se está queriendo poner en marcha, esos pluses, ¿no? Ligar determinados complementos o determinadas productividades a determinado nivel de cumplimiento de objetivos. No es nada ni para rasgarse las vestiduras ni nada extraordinario que sea difícil de implementar. Lo que pasa es que siempre hay, la administración es como un elefante que se mueve muy lento y que necesita demasiado, bueno, contar con muchos elementos al mismo tiempo para poder hacer cambios de esta naturaleza, pero yo creo que llegará y que van a ser positivos, que no va a ser un problema. Estupendo. Pues Ainhoa, si queréis, Gonzalo, aportar algo ya final. Al final me gusta siempre, porque al principio no me gusta presentarme, pero sí me gusta al final. Entonces, si queréis, yo os dejo 2 minutillos
Terminamos y os digo un poquito también para que también los que me escuchan sepan que yo también soy partícipe de esta aventura de la ciencia política. Ainhoa. Sí, ¿alguna pregunta particular quieres que conteste? O... Ya para cerrar, algún ánimo, alguna... bueno, pues que a la gente que no le guste estudiar oposiciones, como fue mi caso, que también hay oportunidades de empleo público, no es la seguridad de una contratación de funcionariado, pero bueno, creo que es súper... ¿Cómo decirte? Yo creo que para mí la sociología es muy vocacional, ¿no? Entonces, el poder trabajar con dinero público para fines públicos es un lujazo. Entonces, os invito que, más allá de las condiciones laborales, como es mi caso, ¿no? Que podemos discutirlas o la estabilidad, el trabajar no para la empresa privada, sino para la pública, que también tiene sus partes negativas, ¿no? Hablábamos de los pros y los contras. Por ejemplo, en mi experiencia tiene que ver también con los procedimientos burocráticos que imponen, que tienen todo su sentido, obviamente, ¿no? La estructura de la administración pública, pero que para una investigación rápida muchas veces contrataciones, subcontratas, nos dificultan, nos ralentizan el trabajo, ¿no? Como investigadoras sociales, pero bueno, ya sería otro tema para otro día de discutir, ¿no? Simplemente nada, animaros que, como os decía, hay diversas vías de entrada al empleo público y diversas formas de trabajo y sobre todo, bueno, pues creo que es muy enriquecedor trabajar en lo público. Gonzalo. Bueno, pues yo para acabar y aprovechando que muchos de mis compañeros están descubriendo desde hace relativamente poco lo que es una vida laboral, yo creo que es una de las mejores formas de rellenar una vida laboral trabajando en la administración pública, sirviendo a los demás y sobre todo con ese cierto grado de estabilidad que es innegable, pero sobre todo trabajando por los demás y en muchos casos sin necesariamente ser un trabajo tedioso, un trabajo que te vaya, sí tendrás días buenos y días malos, pero eso es como todo. Lo más importante es eso, es que los politólogos cabemos perfectamente en la administración pública porque la conocemos, porque la entendemos, y los sociólogos porque entienden cómo funciona la sociedad. Entonces estamos necesariamente vinculados a la administración pública y todo el mundo que investigue, que se informe y que seguro que encuentra algo que le va a llamar la atención y en el que va a estar muy, muy cómodo trabajando. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo solamente deciros, me ha tocado el papel de moderar entre estos tres grandes perfiles de la sociología y de la ciencia política y de la administración. Yo solo deciros que, bueno, yo soy funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía y soy profesora e investigadora de la universidad, en concreto del Grupo de Investigación en Ciencias Políticas y de la Administración. Y, bueno, pues llevo bastante tiempo trabajando en estos temas. Animo a todo mi alumnado y animo a todas las personas que adoran, que aman la ciencia política como yo la amo, a que se dediquen bueno, pues a darle ese valor que tiene y a fomentar que consigamos que efectivamente, como decía Gonzalo y como decía también Pepe y también Ainhoa, que no solo que sirve la carrera para ser político, sino que hay que estar también, se puede estar también detrás del político y aparte se le puede estar orientando al político. Hay que estar necesariamente detrás del político. Y que no hagan caso, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo me ha encantado conocer estas tres posibilidades que tienen nuestro estudiantado, nuestros alumnos, alumnas de Ciencia Política y de la Administración y de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, de la Universidad de Granada, que también, bueno, hay que dar gracias que nos dé esta oportunidad para que se dé a conocer y se dé pues más énfasis en lo necesario que es formarse, en lo necesario que es seguir adquiriendo más conocimiento, mejores competencias y tener un proyecto y una línea futura sobre trabajar en la administración pública, aunque también en otro ámbito, pero sobre todo en la administración pública. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias, Ainhoa. Seguimos en la brecha y seguimos en el camino. Gracias. Gracias, muchas gracias.